palabra y su sombra. Reflexiones filosóficas entre la esencia y la ausencia. Es posible que este escrito sea recibido con risas por los que adjudican a la plebe, únicamente, los vicios propios de todos los mortales. La plebe no tiene mesura, es temible cuando no tiembla. Es un humilde esclavo o un arrogante dominador. No conoce la verdad, es incapaz de juzgar, etc. La naturaleza es una y es común a todos, pero nos dejamos engañar por el poderío y el refinamiento. De ahí que ante dos hombres que actúan de la misma manera, solemos decir que a uno le está permitido y al otro prohibido. No son diferentes las acciones, sino los agentes. La soberbia es natural en el hombre. Un nombramiento de un año basta para enorgullecer a los hombres. ¿Cómo serán los nobles que pretenden honores perpetuos? Pero su arrogancia se viste de Fausto, de lujo, de prodigalidad, de concurso de vicios, de una especie de sabia insensatez, de elegante inmoralidad de tan buena forma, que los vicios que considerados por separado aparecen en todo su horror y toda su ignominia, parecen presentar cierto esplendor a los ojos de la gente ignorante y de poco juicio. El vulgo en general es el que no tiene mesura, es temible cuando no tiembla. La esclavitud y la libertad es difícil que armonicen. No es extraño que no exista la verdad para la plebe y que ésta carezca de juicio cuando los asuntos más importantes del Estado se tratan sin su intervención y sin que tenga la menor manera de enterarse de ellos, salvo algunas noticias imposibles de disimular. Es cosa rara saber dejar el juicio en suspenso. Querer tratar los asuntos a espaldas de los ciudadanos y pretender al mismo tiempo que aquellos no los juzguen falsamente, que no interpreten a la inversa los acontecimientos, es un simple desatino. Si la plebe fuera capaz de moderarse, de suspender el juicio sobre las cosas que conoce demasiado poco y de juzgar rectamente con las pocas informaciones que posee, merecería gobernar más que ser gobernada. Pero ya lo hemos dicho, la naturaleza es igual en todas partes. A todos los hombres les enorgullece la dominación. Todos son temibles cuando no tiemblan. En todas partes deforman la verdad los enconados o los culpables, sobre todo cuando el poder pertenece a uno solo o a un pequeño número y cuando en el proceso no se considera el derecho ni la verdad, sino el volumen de las riquezas. Qué excelente. Da para hablar un montón. Da para que tengamos una enorme y fructífera charla. Así que quiero presentar que estoy acá en compañía de mi querido amigo Carlos Butabán, profesor de filosofía, gran caminante en este momento específicamente de las problemáticas políticas, me dijiste que estás incursionando, y específicamente del filósofo Spinoza. Exactamente. ¿Querés hacernos una pequeña presentación de cómo llegaste a este filósofo y por qué nos venís a hablar de él? Bueno, Spinoza siempre fue un filósofo al que le huí desde el aspecto netamente filosófico, por la manera que tenía de encarar su modo geométrico, todas las cuestiones de la existencia desde un modo geométrico, y con la geometría ni la matemática nunca me llevé bien. Entonces como que el libro hace mucho que lo tengo, pero nunca lo abordé con seriedad. Y en el último tiempo había leído algunos trabajos de Toni Negri puntualmente y escuché algunas otras cosas de otros pensadores argentinos haciendo referencia a la parte política de Spinoza. Entonces, bueno, a raíz de una materia que estoy dando, que es filosofía política, empecé a incursionar Spinoza, porque digo, algo debe haber, si pensadores como Toni Negri o Diego Tatián o Eduardo Rinesi están abordando eso a Spinoza, digo, bueno, algo tiene que haber. Entonces, bueno, empecé a leer lentamente el Tratado Político y me di cuenta que era imposible de leerlo si a la par no desarrollaba una idea antropológica de lo que Spinoza había querido decir. Entonces tuve que ir sí o sí a la ética. Y tanto la ética como el Tratado Político hay que leerlos al mismo tiempo.
Sí, ahí menciona muchas veces la palabra naturaleza, ¿no? Naturaleza, exactamente. Clave. Clave, sí. Clave al punto de que aparentemente hay una identificación plena con Dios, al mejor estilo neoplatónico, por ejemplo, de Giordano Bruno. Sí. Y bueno, todo este discurso político de Spinoza se trae precisamente a la actualidad porque hay muchos puntos en común en la época que vivió Spinoza, siglo XVII, con nuestra actualidad. Y me interesó más que nada el tema de los afectos, cómo la parte de los afectos del ser humano intervienen en el dominio político, en las decisiones políticas, en el posicionamiento político del ser humano. Y bueno, todo eso es como que en la ética, por ejemplo, descubrí un Spinoza que más que racionalista parece un romántico, como escribe. Después vamos a leer otro fragmento que tranquilamente parece que lo hubiera escrito una persona vinculada más al romanticismo que al racionalismo. Sí. Y eso fue lo que puntualmente me atrajo de Spinoza, y encontrarle mucha coincidencia los temas que trata en su época con lo que actualmente está pasando, no solamente en el mundo, sino más que nada en nuestro país, ¿no? Sí. Curiosamente, en estos últimos tiempos yo estaba analizando y charlando con colegas este tema de la filosofía, que es algo que a mí me sorprende y siempre creo en eso yo. Yo creo que no existe una filosofía, o sea, sí existe, pero no sería el ideal al que apunta la filosofía, una filosofía temporal y cerrada en su tiempo. Es eso que me sorprende decir, yo puedo leer a los antiguos y me hablan todavía, ¿no? Y puedo leer a un alemán, puedo leer a un, no sé, en la escuela de Kioto, un japonés, y uno dice, ¿por qué habla esto? Bueno, hay algo de la filosofía que trasciende, y eso es lo que la hace realmente ser filosofía, ¿no? Que hable de esa naturaleza o de esa verdad o de esos problemas existenciales del hombre que estuvieron siempre, en todo momento, ¿no? Y yo me quedé pensando cuando ibas leyendo ese fragmento de todos los temas que se podrían enfocar y grandes temas, o sea, eso solo ya basta para hacer una cátedra, ¿no? Exactamente. Porque hablaba de la muchedumbre, del vulgo, de la dominación, y bueno, habla de la ignorancia, que la virtud también es algo que es propio de ciertos grupos de hombres, ¿no? Sí, exacto. Más que nada, Spinoza, cuando habla de la virtud, lo hace en términos de utilitarismo, o sea, todo lo que es bueno es porque es útil. O sea, el bien lo emparenta mucho con lo útil para la existencia, ¿no? Sí. Es decir, que todo ese bien que él promueve es porque potencia la vida, ¿no? Todo lo que potencia la vida es virtuoso, es decir, que hay un corte en este sentido con lo clásico, sí. Pero no deja de ser clásico yo creo que cambian las palabras, pero el significado práctico es el mismo. Sí. Y incluso es muy nietzscheano eso, ¿no? Muy nietzscheano. El tema de la voluntad de poder, o aquello que no... Nietzsche lo admiraba mucho a Spinoza. Sí. Lo nombra varias veces como el tísico, porque Spinoza muere de tisis. Sí. Y él lo nombra como el tísico, como ese admirable pensador holandés. O sea, lo nombra varias veces y uno lo lee a Spinoza y ve que Nietzsche lo leyó también, ¿no? Y me queda pensando cuando decías esto de que te atrapó, que no te encontraste con esa mentalidad rígida del matemático, o sea, que no sería un espíritu geométrico, como dice Pascal de ciertos pensadores, sino que es un espíritu que además pudo traspasar esa rigidez de lo matemático y darle un horizonte más amplio. Totalmente, sí. Eso fue lo sorprendente, ¿no? De que se lo coloca como un filósofo racionalista, que en cierta manera es así por la metodología que tiene para explicar la realidad, el orden de la naturaleza, Dios mismo, pero por otro lado utiliza esa razón como herramienta para justificar de alguna manera todo lo que nos ocurre por dentro, que no tiene un orden científico, sí, sino que viene de otro lado, que como es el día de impulso. Claro, como algo que esa potencia que tenemos todos, que es difícil de explicar, pero que Spinoza la toma como el lado de
la fuerza de los afectos. Sí. Como que la fuerza de los afectos es lo que realmente nos domina, lo que realmente nos va guiando el camino, lo que nos lleva al acto, y no tanto esa racionalidad fría de que pretenden de alguna manera rotularlo los que se apoyan en su racionalismo. Que si bien la razón está un poco para dominar o para templar esos afectos, pero no de un modo geométrico, sino que está como una guía que nos va llevando a encasillar los afectos dentro de un equilibrio, digamos, ¿no? Por más de que él habla de antagonismos, de los afectos, de lo bueno o lo malo, ¿no? Siempre en un plano antagónico, que es clásico también, ¿no? Pero de alguna manera eso lo... Bueno, las categorías siempre... Yo soy enemigo de las categorías en muchos sentidos, ¿no? Y de lo manualístico también, ¿no? A pesar de que sirve como un primer peldaño para entrar en la filosofía, para ordenar ideas, toda categoría oculta algo, deja algo en las sombras, mientras que hace demasiada luz sobre otros aspectos. Yo creo que si un filósofo lleva el título con honor de filósofo, o sea, de ser alguien que se puso en los hombros a su tiempo y lo investigó y lo profundizó, es muy difícil que entre en una categoría tan cómodamente, ¿no? Porque se supone que han sido esas mentalidades amplias, sí, esos genios de la historia. Y las categorías están muy bien para iniciarse, un primer año, un manual, pero hay que traspasarlas, porque claro, siempre dejan alguna parte olvidada del pensador que nos puede hablar. Seguro, no digo que sea eso el pensador lo que estamos... O sea, no es que Spinoza ahora es claro, un romántico absoluto, un apasionado, pero un amante de las pasiones y de lo irracional, de lo apolíneo, pero de alguna manera te olvidás de esa parte y no la podés ver y no podés descubrir en esos horizontes nuevos, que seguro, es lo mejor que nos puede aportar un pensador. Y eso ocurre cuando uno va a la obra directa, porque uno, como vos decís, si se alimenta con el material ya masticado por otro, o de manual, o una lectura superficial de Spinoza o de cualquier otro, se da cuenta que la mayoría de los historiadores lo rotulan, lo explican dentro de un parámetro, y lo ubican ahí, y bueno, y va todo a enfocarse desde esa posición. Sin embargo, cuando uno va a la obra directa de primera mano, se encuentra con otro tipo de cosas, que ya, bueno, merece una investigación más profunda, una demora en el tiempo, porque nos dice, como vos decís, nos va diciendo cosas que un manual no te lo dice, sí, porque merece una lectura mucho más detallada, y eso de alguna manera, respondiendo a tu pregunta, es lo que me atrapó de Spinoza, ¿no? Encontrarle desde otra perspectiva, encontrarle algo que va incluso con mi gusto personal, ¿no? Porque siempre uno tiene el corazón puesto en determinados temas y se identifica con determinados pensadores, ¿no? Y hablemos de esa cita, que primero que es extensa y riquísima. ¿Qué quisieras destacar? ¿Qué quisieras que hagamos foco ahí para jugar filosóficamente? Yo creo, estuve pensando mucho, no de hoy, ¿no? Sino de un tiempo a esta parte, cuando Spinoza incorpora el concepto de multitud, sufre la muerte de los hermanos de Witt. Digo sufre porque aparentemente no se sabe bien con exactitud si mantenían una amistad o mantenían algún intercambio político, pero sí que simpatizaba con el orden republicano que se había instituido en ese momento en Holanda. Y una multitud lincha a los hermanos de Witt, ¿no? La multitud, un poco exacerbada por la derecha calvinista, por ciertos sectores de la burguesía, por ciertos sectores que querían perpetuarse en el poder, como eran los monarcas. Había distintos reinados que pululaban por ahí, pero todo tendía a agitar esa multitud para derrocar una nueva forma de gobierno, que era la que había impuesto los hermanos de Witt, que era un republicanismo donde iba a reinar la libertad. Pero bueno, todos sabemos que la derecha calvinista, muy rígida, junto a los intereses de la burguesía, lo impedían, y esta multitud enardecida
mata a los hermanos de Witt. Ese hecho fue el que provocó que Spinoza escribiera el tratado político. ¿Y qué pasa? Bien, Spinoza podría haber dicho, bueno, esta multitud de ignorantes, pero vos fijate que en este parágrafo 27 del capítulo 7, lo que está diciendo es tratar de entender lo que hizo la multitud. Él dice, yo no quiero interpretar o acusar. Claro, lo que quiero es entender por qué lo hicieron. Y la respuesta la da de que ese vulgo generalmente se lo vincula con cuestiones, con excesos, vicios, con que son ignorantes, con que no conocen los temas políticos, pero en el fondo no conocen porque nadie les da, nadie les explica, y la naturaleza fue lo que les dio a la multitud lo que tienen. Si son ignorantes porque la naturaleza los colocó en ese lugar, la fortuna, diría. Entonces, bueno, lo que trata de explicar Spinoza es esto, que no, esa multitud resalta la potencia de la multitud, que puede llegar al absolutismo total, y que la multitud no tiene la culpa de lo que recibió, o de que le oculten la verdad, porque ¿qué pasa? La derecha calvinista y los monarcas y la burguesía ocultaban la verdad, o sea, hicieron una agitación para derrocar a los hermanos de Witt por temas de poder. La multitud eso no lo sabía, se dejó avasallar por lo que le iban comentando, por la agitación, como suele pasar con un golpe de Estado. Fue una especie de golpe de Estado. Y a los hermanos de Witt a uno de los hermanos, a John de Witt, se lo inculpa de ir en contra de Holanda por una serie de derrotas que hubo en la guerra con Francia y con Inglaterra, y lo destierran, lo quieren desterrar. Cuando van a proceder al destierro, ahí es donde lo linchan. Y Spinoza escribe este tratado por ese tema, ¿no? Y lo que trata es de interpretar a la multitud, no de condenarla. Entonces, por eso, medio que este parágrafo sale un poco a defender la ignorancia que en ese momento se suponía que tenía la multitud, o que bien le podría haber venido a él decir, bueno, por ignorancia mataron a los hermanos de Witt. Y sin embargo fue por una manipulación política. Y hoy en día podemos hacer el salto, ya que me gustaría. Y ¿no? Bueno, hoy en día es más o menos parecido. Porque si vos me decías en esa época, yo digo, pero todo lo que estás diciendo podría ser aplicable claro, también, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. En esa época hay una obra de teatro en internet que trata sobre Spinoza, y que esta agitación la encarnan en un personaje medio diabólico, que vestido como un burgués, con voz, como si fuera la voz de la conciencia, pero que representa a todo ese poder, y que le habla a la multitud. Y la multitud se deja convencer por esta especie de fantasma, ¿no? Y bueno, ahí proceden. Y ahora esta figura, digo, de la obra de teatro, bien se puede representar hoy con los medios de comunicación. Sí. No, se podría ampliar sus potencialidades. Exactamente. Y ver sus alcances, ¿no? Bueno, hacemos un pequeño corte, así podemos volver con más de Spinoza, de la mano de Carlos, y seguir filosofando, ¿no? Volvemos, mis amigos, acá con mi compañero Carlos Butabán, que le quería hacer unas preguntas para que no parezcamos que siempre estamos hablando de cosas anticuadas, de personajes que ya no existen y nada más, que no tocamos la realidad y nos acusen entonces de relicarios y nada más, de gente de museo. Spinoza está hablando de la muchedumbre y de la manipulación, de cómo el poder está en ese juego dinámico con los personajes que después llevan siempre las banderas políticas, que son la mayoría del pueblo. Pensemos en todos los grandes movimientos que han existido, históricos, se han dado porque está la fuerza del pueblo que alimenta ese movimiento.
Hoy en día siguen funcionando esta misma dinámica del poder, del control, es una pregunta obvia, ¿no? Pero te lo estoy dejando para el pie, ¿no? Digamos, ¿funciona todavía la dinámica del poder dominando esta mayoría y haciéndola ignorante? ¿Y esa mayoría se ve dominada por lo que podríamos llamar la clase burguesa, o hay otro tipo de clase, hay otro tipo de poder, hay otro tipo de medio hoy en día potenciado? Sí, bueno, yo traje a colación la obra de teatro esta que trata sobre la vida de Spinoza, encarnada la voz del poder en un personaje medio tenebroso. Un poco, si traspolamos a la actualidad ese personaje, podemos encontrarlo en los medios de comunicación, totalmente manipulados por el poder, una multitud desinformada que tranquilamente puede entrar en las categorías de lo que leí al principio, de una multitud desinformada o mal informada. Creo que más mal informada que desinformada. Mal informada, y eso provoca un tratamiento de la realidad que no es el adecuado, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de candidatos, hoy por hoy, ¿no? de partidos políticos, de lucha de clase y todo eso, yo veo que se está ocultando otro problema mucho más grave, que es un modelo que nos hacen ver como que es inevitable, que el rumbo del mundo y de las economías va hacia el mismo lado, y nos están haciendo ver otra cosa. Y yo creo que si uno no analiza y no ve con ojos críticos la realidad de esta, puede terminar con esas formas fantasmagóricas que nos presenta el poder, como bien puede ser los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, y no nos damos cuenta que detrás de todo eso hay un modelo que sigue su camino implacable. Sí. ¿Sabes qué? Estaba pensándolo otra vez con esto que vos decís. Me atrevo a hacer una especie de teoría, análisis social, desde mi humilde posición, que probablemente sea bastante nefasto, pero viste que están apareciendo en diferentes partes del mundo, incluso acá en Argentina también, todos estos pequeños, o sería algo propio incluso de este siglo, yo te diría, estos pequeños movimientos nacionalistas que vuelven a surgir, que algunos los vuelven a conectar como pequeños movimientos que podrían ir ligados a lo que fue el nazismo, lo que fue la Italia de Mussolini, pero yo no sé, no quiero estirarlos y conectarlos con aquellos hechos, porque hay realidades sociales diferentes, históricas, e intereses y poderosos diferentes también. Pero me parece que eso está hablando de nuestra realidad, de nuestra época, como de alguna manera inconscientemente, ¿no? Hay una especie de inconsciencia también de esta muchedumbre, de colectivo, hay como un espíritu del tiempo que está pujando por querer salir y mostrar que hay ciertas particularidades regionales que la globalización tapa, que yo creo que es eso, es como esa energía que busca mostrar: nosotros no somos ese todo que es de alguna manera totalmente amorfo y que no da espacio a lo particular, al individuo, a las costumbres particulares, a ciertos etos de pueblos. Y yo lo veo en estos pequeños movimientos que van surgiendo en Europa. La otra vez estaba viendo que incluso en Grecia está apareciendo, ¿viste? Un movimiento que algunos dicen filial neonazi, que habla de volver a los dioses paganos, una cosa medio extraña. Bueno, yo creo que siempre se van por el exceso después, pero ¿qué es lo que están diciendo de fondo? No queremos caer en este todo sin nombre, sin forma, donde todo da igual, donde no hay valores de cada uno, donde cada pueblo no puede expresarse. Hay algo que está llamando la atención ahí, seguramente, ¿no? Que son respuestas a una crisis globalizada, que paradójicamente lo que hace es sacar al individuo de su contexto social o singularizarlo en su extremo egoísta. Sí, homogeneizar incluso gustos, ¿no? Claro, para que funcione el mercado a nivel... Es paradójico, sí, el tema, porque por un lado se revalora el individuo, pero por otro lado se va al otro extremo, sí. Terminando, por ejemplo, en el tema de la competitividad, ¿no? Donde uno se da cuenta que un individuo es capaz de matar a otro por competencia. Sí. O sea, hay una exacerbación del individuo.
cuando de golpe lo que está diciendo, volviendo a Spinoza, Sí, más lo que que del está individuo, diciendo, del individualismo. el individualismo, el egoísmo, Sí. que a través de una competitividad que genera envidia, genera agresividad, en contra de esa multitud que nombra Spinoza, ¿no? Retomando un poco a Spinoza, que lo que él quiere decir cuando habla de multitud es de mantener el singular tal como es, en su plena libertad, afirmándose como individuo, pero no como esta pretendida globalización que el singular no cuenta, sino que es un producto más de esta globalización y no cuenta el individuo. Es paradójico porque justamente este tema del neoliberalismo, de la globalización y todo esto, no se sabe bien contra quién se está luchando, sino que se mimetiza, se da vuelta, muestra una cara para después moverse de otra manera. Entonces es muy difícil captar qué es lo que quieren decir, porque son discursos con doble sentido. Sí, funciona con la lógica del mercado, y en el Claro, mercado claro, es muy, el producto muy nunca complicado. vende lo que hace realmente, vende Exacto. lo que le gustaría al otro que hiciera. Exactamente. Es el simulacro, el tema de la Sí, sociedad sí, simulacro. sí, totalmente. Y lo peor de todo es que este individualismo y esta permanente ruptura que hay de los colectivos, a lo que lleva es a la desunión. Cuando hay desunión hay terreno, vía libre para que siga progresando este tipo de política salvaje, de exclusión, y bueno, así estamos. Por eso uno retorna a los viejos pensadores, como es el caso de Spinoza, pero puede ir a otros pensadores, donde el individuo, lo más importante para el individuo es el colectivo, es la multitud, Sí, esa sí. multitud, pero no la multitud ignorante. Se constituye como ignorante porque no la informan, o porque la naturaleza le dio eso, y bueno, pero eso que dice Spinoza hoy es racismo. Hoy se transforma en un racismo porque no se puede llegar a ver que la naturaleza es igual para todos, pero no todos tenemos las mismas posibilidades. No por nada todas las éticas, que sean dignas incluso diría, pero todas las éticas clásicas terminan siempre con un tratado sobre el bien común y la política. O sea, Claro. Aristóteles, la ética es un preámbulo para la política, de alguna manera. Y en Platón también. O sea, se ve esto de que la ética, ¿en qué termina? En esa ética aplicada al todo. Que Exacto. por ser de la comunidad y del bien común es un bien mayor que el bien individual o el bien particular. Seguro. Por lo tanto, esto que vos decís de cómo el bien de este todo, que sea virtuosa la mayoría, que buscar el conocimiento de la liberación desde la mayoría, es un tema absolutamente ético y absolutamente lo más importante que se le puede pedir a una sociedad. Sociedad en cuanto a una sociedad ética, ¿no? En cuanto a sus acciones políticas, tiene que ser el interés propio del político, Seguro, ¿no? seguro. La virtud, tratar de en la manera de lo posible hacer que el mayor contingente sea virtuoso, buscar la virtud del pueblo. Sin negar tampoco el tema del opuesto, ¿no? Porque también sería desconocer las opiniones diferentes y no reconocer una libertad general. O sea, aquí se produce el conflicto, se produce las fuerzas encontradas, que esto también lo es tratado por políticos modernos, como el conflicto siendo, si bien lo que se busca es el bien común, el conflicto es necesario para el bien común. Sí, ¿Mm? sí. El conflicto es necesario. Ayuda a marcar posiciones, además. Claro, claro. Las hace más extremas incluso. Seguro, pero siempre teniendo en cuenta que la sociedad o esa multitud tiene que estar un ser humano al servicio del otro, por más de que pensemos diferentes, por más de que... Y es lo que hoy no se ve, hoy se ve nada más que el antagonismo, una lucha feroz por el poder, un egoísmo, una atomización del individuo donde no le importa el otro, al punto de que hemos llegado a un tema casi racial. Todos los días uno escucha frases descalificadoras hacia los pobres. Tal es así que en filosofía política se está discutiendo nuevamente a qué llamamos pobre, ¿no? ¿Qué es un pobre? Bueno, en las categorías, yo siempre tengo un problema, incluso hasta con los discursos, cuando uno escucha discursos marxistas en nuestra época. ¿Quién es el obrero? Porque la verdad que es una cosa muy difícil, el obrero o el trabajador, porque
primero que estamos en la sociedad justamente, ¿no? De esta modernidad líquida donde todo se diluye, todo está fragmentado, donde todo es complicado poner una categoría estable. Acá todo es, de alguna manera, le faltan características definitorias, ¿no? Y yo creo que hay una intención, digamos, en eso. Sí, totalmente. Como vos decís, hay un sistema que juega de paso a que no haya nada estable, porque eso hace que sea más fácil manipular a través del desorden, de la desinformación, de la malformación. La desvinculación de los seres humanos, la ruptura de los sindicatos, la ruptura, bueno, de todos los fenómenos que apareja el neoliberalismo, que es la tercerización laboral, la flexibilización laboral. O sea, hay un montón de aspectos que va en contra de las grandes riquezas humanas, que es el contacto con el prójimo, ¿no? Sí. Y a raíz de eso hay un fragmento que quería leer, si sí, por favor, vamos, para que nos instruya el maestro. ¿Sabes? El apéndice del libro cuarto de Spinoza, de la Ética de Spinoza, que este fue uno de los que me llamó la atención, porque más allá del racionalismo que hablaba al principio, en el cual se lo opone a Spinoza, esto parece escrito por otro tipo de pensamiento. Y es el capítulo 17, dice: también la liberalidad conquista a los hombres, y principalmente a aquellos que no tienen medios de procurarse lo que necesitan para subsistir. Sin embargo, prestar ayuda a cada indigente es algo que supera con mucho las posibilidades y el interés de un particular, pues las riquezas de un particular quedan muy por debajo de lo que sería una ayuda suficiente. Por otra parte, un solo hombre no tiene bastante capacidad para hacerse amigo de todos. Por ello, el cuidado de los pobres compete a la sociedad entera y atañe solo al interés común. Veníamos hablando de eso, me podría decir, ¿no? O sea, lo vuelvo a leer: el cuidado de los pobres compete a la sociedad entera y atañe solo al interés común. Esto es una muestra de esa visión que tiene Spinoza del indigente, de los pobres. Es un Spinoza humanitario, ¿verdad? Claro, más relegado. Viste que yo decía al principio que parece un romántico a veces, sí, cuando escribe el amor en la naturaleza, le prodigó a esta franja social la pobreza. Por fortuna, como dice él, bueno, le tocó caer, por ejemplo, en una villa, ¿no? Y bueno, ya que cayeron ahí, el Estado lo que tiene que hacer, o el prójimo lo que tiene que hacer, es tratar de ayudarlos, no decir, y bueno, están ahí porque, como solemos escuchar, porque se lo merecen, porque la meritocracia, bueno, hicieron mérito para estar ahí, cuando no es así, no todos tenemos las mismas posibilidades. Entonces, bueno, yo creo que un poco Spinoza lo que nos pone al tanto y en alerta es a este tipo de cosas que hoy han tomado un rumbo realmente preocupante, y por eso está bien, creo yo, profundizar un poco más, no solamente lo que leímos hoy, sino otras cosas que se relacionan, porque hay mucho para decir. No hablamos de golpe de lo que es su antropología o su ontología, o su teología, porque es más técnico, pero bueno, poco para hacerlo más realista y no quedarnos en el siglo XVII, y a propósito de una cierta relectura que hay de Spinoza para tratar los problemas modernos, viene bien tocar estos fragmentos. No, sí, parece que hubiera vivido en nuestro siglo, ¿no? Lo que dice ahí es... habría que enseñarlo a los políticos, ¿no? Lo que pasa es que obviamente siempre después caemos, que es lo que termina pasando, que la filosofía, y más la filosofía política, termina pareciendo una especie de idealismo político, utopía política, porque la política real uno ve que pasa por otro lado, y que hay una especie de, está asumido esto de la necesidad de los pobres para el sistema, del determinismo, la imposibilidad de solucionar los problemas a gran escala. Además, como decís, no se cae fácilmente esto de que, bueno, como no se puede solucionar que haya pobres, ya está. Ni siquiera hay un intento por solucionar las condiciones de los pobres o buscar, digamos, la mayor perfección
en otros ámbitos que no tiene que ser solo el económico, porque a pesar de que ahí Spinoza habla un poco, ¿no?, de la riqueza, podríamos ampliarla a otra cosa, o sea, al pobre poderle dar recursos que no sean recursos materiales también. Recursos en cuanto a su dignidad, Claro, recursos sí, de sí. conocimiento, recursos que lo permitan jugar el entramado social que es lo que termina pasando, que se lo aísla, ¿no? Es el tema de que después va a buscar un trabajo y no se consigue porque ya está marcado en su zona donde vive, o sus conocimientos, o ciertas exigencias que se piden de movilidad, recursos, internet o lo que sea. Exactamente. Hay otro tipo de recursos que también el Estado podría ayudar y facilitar, pero como decís, bueno, el gobierno neoliberal no ve estas cuestiones más humanitarias, más sociales. Y los otros gobiernos yo creo que también tienen lo suyo, porque todos están de fondo, esto es una cuestión mía, ¿no? Me parece, todos están de fondo en una metafísica materialista, ¿no? De fondo, Sí. ¿qué es la política? Es alguna forma de redistribución de las riquezas o de la materia. Y la política tiene más que eso. Por supuesto. La política es un destino común, un sentido de pueblo, una unidad que permita generar en nosotros algo que nos sea propio y generar una forma de vida más perfectiva para el individuo y auténtica. Quizás tiene que buscar la autenticidad del individuo. Y bueno, eso el otro día con unos amigos estábamos hablando del tema de que nos quedamos con las figuras descollantes que son los presidentes, ministros, un gobierno sí, el otro no, este antagonismo, pero no nos damos cuenta de que por abajo de todo eso circula otra vertiente, ¿no? Y que nos lleva al mismo lugar, y que aparentemente es como que no se presenta una claridad de pensamiento, porque precisamente no hay una metafísica, no hay una idea de hombre bien definida. Entonces, bueno, estos discursos neoliberales y todo siguen corriendo y van cambiando los presidentes, los partidos políticos y todo, pero el cauce es el mismo. Sí, están jugando a las fichas negras y blancas, pero es el mismo juego, ¿no? Hay más reglas, se aparenta que hay un cambio, hay disidencia, son todas cosas contrariedades, son todas superficiales. iguales. Hay un gran pensador conocido que es Jacques Rancière, que él en una parte escribe de que las democracias, hoy por hoy, es un instrumento más del neoliberalismo. Como que ya este tipo de democracias ya no son más democracias entendidas como las entendíamos hace 100 años atrás, o menos también, sino que ya son otra cosa y son funcionales a los grandes grupos económicos, al poder. Funciona con las mismas reglas del mercado, ¿no? Claro. ¿Qué determina el gobierno de turno, las reglas de turno? Una estadística de la mayoría. Igual que un producto, si se va a vender, es la estadística de la mayoría. Bueno, eso no tiene nada que ver con el bien común, con el bien, la felicidad. No hay un principio metafísico y ético de fondo, no hay nada. No hay nada, es el vaciamiento mismo, ¿no? Así que vos tenías algo más que nos ibas a compartir, me prometiste, de Spinoza. Algo como para... No te lo lleves, por favor, no nos hagas eso. Algo como para... Escribe sobre el dinero también, Spinoza. Bien, pero... Dice, el mismo apéndice del libro cuarto... ¿Qué fue? ¿De la crisis del 30 fue después de esto? ¿Cómo es el capítulo 28. Sí. Dice, para procurarse dichas cosas, está hablando de dichas cosas las que uno necesita para vivir, difícilmente serían suficientes las fuerzas de cada cual, si los hombres no se prestaran servicios mutuos. Pero el dinero ha llegado a ser un compendio de todas las cosas, de donde resulta que su imagen suele ocupar el espíritu del vulgo con la mayor intensidad, pues difícilmente pueden imaginar forma alguna de alegría que no vaya acompañada como causa por la idea de la moneda. Parece como que Spinoza le castiga al vulgo, pero no es así, no es un discurso castigador, sino que él lo que está tratando de entender por qué de golpe el dinero es tan importante para el vulgo. Y yo creo que esto también lo podemos trasladar a los tiempos que corren. El dinero es importante para el vulgo porque es lo que le da la subsistencia. En esa época no cambiaba. Claro, por eso es como que si lo necesitan para comer, más vale que va a ser importante.
O lo necesitan para formar parte de una sociedad, para pertenecer, Exacto. para un montón de aspectos que de fondo hacen al individuo, ¿no? Claro, claro. Y que el dinero, como ahí dice, ¿viste? Como dice que es una totalidad el dinero, dice. Claro, de todas las cosas. Sí, es increíble. Sí. Porque es verdad, el dinero en sí mismo, ¿no? Esto ya era más clásico, más tradicional, pero el dinero en sí mismo no es nada, sino es por lo que representa como Claro, posibilidad. claro. Lo que De yo puedo hacer inversión, con de eso. uso. ¿No? Eso es por lo que el dinero es poder. En el sentido más propio de la palabra, ¿no? Claro, Es claro. poder el dinero, porque es potencialidad pura, Sí, posibilidad. sí, sí. Posibilidad, exacto. Y en el último capítulo, que yo voy a leer, es el capítulo 29 del mismo apéndice, dice: pero este vicio solo lo tienen aquellos que buscan el dinero, no por indigencia ni para subvenir a sus necesidades, sino porque han aprendido las artes del lucro, de las que están enormemente orgullosos. Por los demás, tales hombres dan al cuerpo su ración por simple rutina, pero con parquedad, pues creen perder de sus bienes cuando gastan en la conservación de su cuerpo. Ahora bien, quienes conocen la verdadera utilidad del dinero y acomodan sus riquezas solo a sus necesidades, viven contentos con muy poco. O sea, acá se nota bien la diferencia entre, puede ser una persona del vulgo, con mucha capacidad, donde solamente el dinero lo utilice para lo que necesita. Sí, sí. La justa medida. La justa medida. Y está el otro que no, que necesita el dinero porque ha aprendido a lucrar con él y es su oficio ese, ¿no? Hoy en día, qué difícil que es igual ubicar la justa medida. O sea, hoy esas palabras hoy en día a cualquier, piénsense, cualquier persona, ¿no? Digo, decirle el dinero es solo para lo necesario, buscar la medida del dinero, ¿no? ¿Dónde está esa medida justa? Porque yo quiero cambiar el auto cada 2 años, quiero una casa. es un tema. Remodelar la casa, tener las computadoras y los celulares al día. Porque además después no funcionan encima, entonces hay un problema del sistema. Seguro, ¿no? seguro. Es como decís, hay todo un sistema tramposo, manipulador. Pero Exacto. hay que volver a escuchar estas enseñanzas. No, seguro, y aparte no todo está perdido, ¿no? No. Por algo estamos sentados acá, porque tenemos... Sí. yo No nos da dinero esto, ¿no? Calculo que tenemos la esperanza de que cada uno desde su puesto que le ha tocado en la vida puede llegar a aportar algo a todo este sistema que, bueno, para mí no está perdido, ¿no? Yo creo que hay que rebelarse permanentemente y, como diría el amigo Nietzsche, increpar a aquellos que van en contra de precisamente lo que dice Spinoza, de tratar de ayudar a los más necesitados porque les ha tocado esa. Bueno, nosotros tuvimos la suerte que capaz nos tocó otra cosa. Sí. Y bueno, así que... Bueno, creo que con esas palabras se puede dar cierre, ¿no? Perfectamente al programa. Ya ha dicho todo, ¿no? Mensaje esperanzador. Sí, sí, la verdad que sí. Y ojalá que se escuche. Ojalá. Después lo que se podrá hacer, Dios dirá, y Spinoza también. Así que bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros este encuentro. Y bueno, espero tenerte de vuelta, por favor, Carlitos. Así charlamos de más temas que sé que tenés para mucho para compartir. Así que bueno. Gracias a vos por haberme invitado. No, siempre las puertas abiertas, ¿no? Bueno, y nos vemos la próxima.